Ok, pues vamos a empezar con este tema que creemos que es muy importante, ya que desde el tiempo de la primera venida del Mesías se malinterpretó. Los fariseos, los escribas, los saduceos, al parecer malinterpretaron la escritura, ya que pues Dios mismo tuvo que mandar a su mensajero para que nos enseñara cómo es que habríamos de entender la escritura. Y increíblemente hasta el día de hoy pues no lo hacemos, no se maneja así. Volvemos a caer en la misma historia del antiguo Israel, donde ya más se escuchaba palabra de hombre que palabra de Dios. Se dice que se amó más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y yo creo que en este tiempo pues pasa lo mismo. ¿Y todo por qué? Pues porque no nos damos pues no a la tarea, pero sí no nos tomamos el tiempo de abrir nuestras Biblias y de verificar si lo que nos están enseñando es cierto o no. Entonces vamos a empezar con el tema, el cual hemos titulado en forma de pregunta: ¿quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua realmente? ¿Solo fue un hombre o es el ángel Miguel? ¿O quién fue? O algunos dicen que simplemente fue un rabino y que él no tenía preexistencia antes de haber estado aquí en la tierra como hombre. Pues yo creo que la misma escritura nos va guiando cuando nosotros queremos entenderla, pero por medio de Dios mismo. El Padre es el que revela las cosas, nosotros creemos en eso, y así es como se nos quitan las vendas de los ojos, se nos caen las vendas de los ojos. Entonces vamos a empezar con el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. Juan, creemos que él está citando aquí pues el Antiguo Testamento, ¿ok? O la Torá, los 5 libros que Moisés escribió. Nosotros pensamos que aquí cuando él comienza diciendo en el principio, nosotros aquí hemos agregado una palabra, es nuestro punto de vista. En el principio o en el Génesis era el verbo, o como en algunas traducciones se maneja la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿ok? Aquí nosotros creemos que lo que está diciendo pues es algo que vamos a apoyar con otros textos bíblicos del por qué Juan decía que el verbo era Dios, y no como algunos, repito, como algunos dicen, que solo fue un hombre, un rabino, el ángel Miguel y cosas así, que yo pienso que es peligroso para estos tiempos y para todos los tiempos. Ha sido peligroso porque mientras no tengamos la fe verdadera en quien debe de ser puesta verdaderamente, pues cómo vamos a querer nosotros alcanzar la salvación, ¿ok? Entonces en el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? O sea, ¿quién es a quien se estaba refiriendo Juan? Pues al mismo Mesías, ¿ok? Dice: todas las cosas por él fueron hechas. Yo creo que estas palabras son impresionantes. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después en el mismo Evangelio de Juan 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie. Nunca. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver pasajes del Antiguo Testamento y cómo es que se apoya esto que está diciendo Juan en el capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También en otras versiones se dice: Él lo ha explicado. ¿Ok? Yo recuerdo que en mis inicios, de cuando empezábamos a estudiar las Escrituras, se nos decía que Jesús vino a dar a conocer el nombre de Dios. ¿Ok? Probablemente tenga algo de cierto, pero realmente aquí Juan está diciendo otra cosa. Nosotros creemos que está diciendo otra cosa. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿Ok? Aquí nosotros estamos entendiendo otra cosa, ya citando la escritura como tal, no solamente las explicaciones de los hombres o de las religiones. Entonces, vamos a ver otro pasaje bíblico y a ver qué nos puede decir el mismo Mesías al respecto. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, dice a los fariseos, el Mesías, escudriñad las Escrituras. Aquí él está queriendo decir, ¿sabes qué? Dense cuenta con quién están hablando, ¿ok? Porque dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esto es lo que hoy en día en muchas sectas se sigue interpretando de la misma forma increíblemente. ¿Por qué? Pues porque muchos dicen que, no sé, la salvación se alcanza por medio de estar en alguna religión en específico o en alguna iglesia en específico, y aquí el Mesías enseña que Él es el camino y la verdad y la vida, y nosotros creemos eso. Entonces aquí le dice el Mesías a los fariseos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo de mí? ¿Por qué de mí? ¿Por qué de mí si algunas religiones nos enseñan pues que Jesús vino a dar a conocer el nombre de su Padre? ¿Ok? Eso lo vamos a tratar de entender poco a poco en otros pasajes bíblicos. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces vamos a ver en el libro del Génesis. Vamos a tratar de entender qué estaba queriendo decir Yeshua cuando dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Esperamos que esto, pues el Padre es el que hay que pedir en oración. El mismo Mesías nos enseñó que de una forma en específico íbamos a ser escuchados por el Padre y no tocando trompeta, como pues muchas veces dicen mi religión, o nosotros somos esto, o nosotros aquello. Recordemos las enseñanzas del Mesías, porque cuando dice el Mesías, las Escrituras dan testimonio de mí, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de entenderlo. Dice el libro del Génesis en el capítulo 22, versículo 10, citando a Abraham, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo. En realidad ahí Dios lo está probando la fe de Abraham. ¿Ok? Entonces hay algo impresionante yo de empezar a abrir, pues ya no sé si decir que la escritura, la Biblia como tal, sino de aprender pasajes bíblicos o escrituras bíblicas, pues realmente tiene muchísimos años. Y increíblemente, esto que estamos compartiendo ahorita, pues con el que lo quiera recibir, no tiene mucho que lo empezamos a ver como tal, como lo dice la escritura. Dice, y extendiendo a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y aquí viene lo impresionante para nosotros. Y entonces el ángel de Yahweh, vamos por partes, el ángel, cuando nosotros se nos dice ángel, yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que ángel, los que no conocemos al 100% las escrituras ni el idioma original de las escrituras, pensamos que ángel es un ser creado y con alas, pero en realidad no. En realidad, ya escudriñando, ahora sabemos que ángel en el idioma hebreo significa mensajero. Entonces podemos leer, entonces el mensajero de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. He aquí lo interesante de este texto. Al inicio se dice que el ángel de Yahweh dio voces. Y acá el mismo ángel dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, ¿quién está hablando? Esa es la pregunta. Es lo que estamos tratando de entender.
por medio de estos pasajes bíblicos. ¿Quién está hablando realmente? ¿Dios? ¿Está hablando el ángel de Dios, de Yahweh? ¿O está hablando, que es lo que ahorita vamos a tratar nosotros de apoyar, está hablando Yahweh por medio de el mensajero? ¿Ok? Aquí ya desde el Génesis, es aquí cuando nosotros al inicio comentábamos lo que quería decir quizás Juan. En el principio era la palabra, en el principio era la palabra, ¿ok? Vamos a seguir analizando, a ver qué opinan sobre esto que estamos leyendo. En el libro del Éxodo también, yo creo que muchísimas veces hemos quizás hasta visto películas. Hay una película que fue muy famosa, o yo creo que hasta la fecha sigue siendo famosa, de la cual tomé esta imagen. Fue una película americana por allá de la década de los 50 sobre los 10 mandamientos. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 2, se le apareció y dice, y esto es impresionante, aquí otra vez, la verdad es que la mayoría de las veces se nos enseña sobre la zarza en las religiones o en algunas religiones, o no sé, a lo mejor me equivoque, o a lo mejor el que simplemente no se había percatado de esto soy yo. Pero aquí vamos a tratar de entender quién es el mensajero de Yahweh. Dice, y se le apareció el ángel de Yahweh, o el mensajero, como ya habíamos comentado. No es que sea un ángel creado, ¿ok? O con alas. Dice, y se le apareció el mensajero de Yahweh en una llama de fuego. Y aquí subrayamos, ponemos de otro color, en medio de una zarza. ¿Ok? Dice que el ángel de Yahweh se apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, ¿quién miró? Moisés. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y luego en el versículo 4 dice, viendo Yahweh mismo, o sea, viendo Yahweh que él iba a ver, o sea que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Qué está diciendo acá? Entonces aquí vamos a analizar otra vez. ¿Quién se le apareció primero? El mensajero de Yahweh en medio de la zarza. Y en el versículo 4 dice, viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Eso es lo que queremos compartir, eso es lo que pensamos nosotros que está diciendo el apóstol Juan. Recordemos lo que mencionábamos en el Evangelio de Juan, del capítulo 1, el mensajero, la palabra. Realmente, ¿quién habla aquí con Moisés? ¿El ángel de Yahweh o Yahweh? O primero es el ángel y después es Yahweh. Es ahí donde también viene la confusión sobre ahora donde se predica también sobre la Trinidad. Esto es algo muy interesante porque estamos estamos aquí aprendiendo quizás 2 temas o 3 al mismo tiempo. Aquí es lo que no estamos entendiendo. Dice también el Evangelio de Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito es el que lo ha dado a conocer. Nadie lo ha visto, ni siquiera Moisés. Moisés, siervo de Dios, uno de los más importantes siervos en las historias bíblicas. ¿Ok? Esto es muy interesante. Y esto, créanme, increíblemente no nos habíamos percatado de esto y por eso lo estamos queriendo compartir en este video. Y después otro pasaje interesantísimo en el libro de Josué, cuando Josué está en una batalla. Dice en el capítulo 5 del versículo 13 al 15, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón. Aquí ya no está diciendo mensajero, pero si nosotros leemos el contexto bíblico vamos a entender que no necesita decir mensajero, porque dice, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no,
mas como el príncipe de los ejércitos de Yahweh, he venido ahora. Esto es bien importante que lo entendamos como lo está diciendo aquí el varón. Ahora más como el príncipe de los ejércitos de Yahweh. Esto a mí particularmente me llama la atención, porque más adelante en los profetas que dice, así ha dicho ¿quién? Yahweh de los ejércitos. ¿Ok? Entonces esto también suena muy interesante. Mas como el príncipe de los ejércitos de Yahweh, he venido ahora. Mas Josué, postrándose, y aquí estamos remarcando, postrándose sobre su rostro en tierra. Y algunas traducciones bíblicas menciona adoró y le dijo. Y en algunas no dice adoró. Pero si nosotros imaginamos qué es postrarse sobre su rostro en tierra, pues podemos entender qué es lo que estaba haciendo en realidad Josué. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? O sea, no solo se postra en tierra, su rostro en tierra, sino que también le dice, mi señor a su siervo. Y dice, y el príncipe de los ejércitos de Yahweh le respondió a Josué. Interesantísimo esto que vamos a leer aquí. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Cabe mencionar que aquí, cuando Josué se postra sobre su rostro en tierra, pues el varón no le dijo nada. No le dijo nada, porque si nosotros recordamos, bueno, para los que hayan citado ese texto del Apocalipsis, cuando el ángel de Yeshua le termina de mostrar a Juan las cosas que ha visto, ¿qué intentó hacer Juan ahí? Lo intentó adorar, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, adora a Dios. Pero en este pasaje bíblico el varón no le dijo nada, más sin en cambio que le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Ok? ¿Quién era este varón? ¿Quién era el mensajero que está hablando con Abraham? ¿Quién era el mensajero o el ángel de Yahweh que estaba con Moisés? ¿Ok? ¿Quién era? Esto lo vamos a dejar como pregunta. ¿Ok? No vamos a sacar todavía ninguna conclusión, aunque nosotros creemos, ya tenemos la conclusión. Creemos que el Padre es el que nos muestra las cosas, cuando nosotros en realidad pedimos al Padre que nos las muestre por su misericordia, porque también creemos que no cualquier persona puede tener pues esa bendición, porque recalco, hoy en día seguimos creyendo muchísimas cosas que realmente la Escritura no las apoya. La verdadera Escritura, no el entendimiento de los hombres, no el entendimiento de las religiones que a veces increíblemente pasan los domingos, que eso también es un punto bien importante, domingos, en el cual nosotros vamos a las carreras a escuchar supuestamente la palabra de Dios, y aparte de que no sabemos si nos están diciendo la verdad, pues ni siquiera nos tomamos el tiempo de escudriñarlo, ¿sales? Ok. Aquí también estamos citando el último profeta del Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías encontramos algo también muy interesante. Y dice en el capítulo 3, versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando aquí al profeta Malaquías? Pues Yahweh mismo, ¿cierto? Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente, y por eso aquí estamos remarcando con amarillo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor que vosotros buscáis. ¿Y qué dice? Y el ángel del pacto, el mensajero del pacto, porque ¿qué nos van a decir algunas sectas? No, pues aquí quizás nos está dando la razón la Escritura o algo por el estilo, donde se enseña que Jesús es el ángel Miguel o el arcángel Miguel, pero en realidad
si lo vemos un poquito más profundo, o si lo tratamos de entender más profundamente, aquí está diciendo el mensajero del pacto, a quien decíais vosotros, he aquí viene, así lo ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Ok? Y dice en el capítulo 4, versículo 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Aquí está hablando el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y cuando el Mashiach empieza su ministerio, en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. ¿De quién estaba hablando aquí el Mesías? Aquí lo aclara en el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista, estaba hablando de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Estas palabras también son muy, muy, muy importantes. Porque todos los profetas y la ley, ¿cuál ley? ¿A qué ley se está refiriendo aquí el Mesías? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y aquí, importantísimo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está queriendo decir aquí el Mesías? ¿Qué dice el profeta Malaquías? ¿Quién está hablando el profeta Malaquías? Es Yahweh mismo el que está hablando el profeta Malaquías. ¿Y qué dice? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y la pregunta es, ¿quién vino? Después de que Juan el Bautista venía anunciando que iba a venir uno más grande que él. ¿Quién vino? Hagamos un poquito de caso a lo que nos dice el Mesías. Escudriñad las Escrituras, veíamos al principio, porque ellas dan testimonio de mí. De mí. ¿Cómo? ¿El Antiguo Testamento? ¿Cómo es que da testimonio de mí, del Mesías? Dice Yeshua HaMashiach. Y aquí, ¿qué está diciendo? Él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué quiere decir? Aquí en Malaquías, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice por medio de las Escrituras. ¿Ok? Esto es bien importante. Luego al profeta Daniel, yo creo que esto es uno de los capítulos que más apoyan la divinidad del Mesías. Porque increíblemente yo hace pocos meses platicaba con algunos familiares que están en una secta, que yo creo que cuando escuchen este video, si es que lo escuchan, se van a dar cuenta a qué secta estamos refiriéndonos, donde se nos enseña que Jesús es el arcángel Miguel. Y aquí este texto realmente, y citan algunos versículos del capítulo 10 de Daniel. Pero si aquí nos damos cuenta de lo que está diciendo Daniel, y aquí estamos poniendo esta imagen para tratar de ilustrar un poquito la visión que está teniendo el profeta Daniel. Y aquí importante también estamos remarcando en el capítulo 10, versículo 4, en el día 24 del mes primero, y aquí por eso da Daniel, por eso la escritura es perfecta, por eso es maravillosa, porque la escritura jamás se contradice. Esto es cuando nosotros llegamos a la Biblia y la abrimos y nos damos cuenta que cuando se nos dice, no, la escritura es simplemente la escribieron hombres, no es cierto, y cosas así, nos damos cuenta y nos hacemos la pregunta ahora que ya la empezamos a conocer. ¿Tú ya la leíste? ¿Ya abriste la Biblia? ¿Ya te diste cuenta de lo sobrenatural que viene ahí? De lo que no se nos dice en las religiones, de lo que no nos enseñan, de todas las cosas fuera de contexto que sacan. Increíblemente al Hijo de Dios no lo escuchamos, y Él es el que Él es. Nosotros creemos que Él es el mensajero de Yahweh,
Dice en el versículo 4, en el día 24 del mes primero. ¿Y por qué recalco aquí esto? Porque hay una traducción bíblica que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Muchos ya saben de qué secta es esta traducción, que menciona aquí en este capítulo como un título o subtítulo, no sé cómo llamarle, que dice, y aquí van a ver, lo vamos a leer y vamos a ver qué opinan ustedes. Dice que Miguel ayuda a Gabriel. Inclusive yo platicaba con una persona que ya lleva muchísimos años ahí, que creo que fue anciano, y platicábamos sobre este texto bíblico. Es impresionante cómo la Escritura describe, valga la redundancia, la visión que está teniendo Daniel, y que aún así no nos podamos dar cuenta de quién es realmente la visión que está teniendo ahí Daniel. ¿Ok? Y hay muchas cosas que lo apoyan y lo vamos a leer ahorita, a ver qué les parece. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón. ¿Recuerdan? En Josué, un varón. ¿Ok? Y he aquí un varón, no está diciendo un ángel, no está diciendo un mensajero, está diciendo un varón, vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esto es bien importante. El versículo 6, desde el versículo 5, del 5 y el 6, vamos a ver esta descripción que hace Daniel hacia la visión que está teniendo. Y aquí en el versículo 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Ok, ¿por qué está aquí teniendo Daniel todos estos síntomas al ver esta gran visión? Si en realidad fuera Gabriel, como como yo creo que algunas sectas lo mencionan, que es Gabriel, que Miguel ayuda a Gabriel, porque en la profecía de las 70 semanas ahí textualmente dice Daniel, el varón Gabriel, ahí sí lo está mencionando, pero aquí no está diciendo que es el varón Gabriel. ¿Ok? Y cuando el varón Gabriel se le aparece a María, en el Evangelio de Lucas no tiene estos síntomas. ¿Por qué Daniel sí tiene estos síntomas? Aquí hay que escudriñar, hay que tratar de entender. Dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Se acuerdan de Josué? Con mi rostro en tierra. Y dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Ojo con todo esto que está aquí diciendo el profeta Daniel. Y una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y él me dijo, ¿quién? El varón vestido de lino le dijo a Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Esto también nos resulta a nosotros interesante, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Y qué dice? Repetimos, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Bueno, aquí no estamos citando el versículo anterior. Dice que al principio en el capítulo 10 que Daniel estuvo afligido durante 3 semanas. ¿Y 3 semanas cuántos días tiene? 21 días, ¿cierto? Entonces durante esas 3 semanas Daniel dice que no probó pues alimentos. Al parecer estaba mencionando ahí algo así como ayunar. Y dice que el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. ¿Y qué dice? He aquí la clave de que por qué no puede ser Miguel el Mesías. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y aquí es donde, recalcamos que algunas sectas dicen, ¿quién ayuda a quién está ayudando Miguel? Ellos dicen que a Gabriel. Pero realmente Daniel no está diciendo aquí que es a Gabriel. Es al varón vestido de lino. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es quién es el varón vestido de lino. Y la descripción, que ahorita con otros textos bíblicos vamos a comparar. Y dice, se me opuso durante 21 días y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Y nos encontramos en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 18. Una visión de hijo de hombre. ¿Recuerdan? ¿Quién es esta visión? Tengo una prima que estudiábamos juntos hace muchos años, y estoy hablando de ya muchos años. La escritura con una secta en específico. Y citábamos estos textos y ella me preguntaba, ¿que no es Dios? ¿No es Jehová el que está hablando ahí? Increíblemente, después de tantos años no sabemos quién es el que está hablando en el libro del Apocalipsis, quién se está presentando. Dice el apóstol Juan, una visión de hijo de hombre. ¿Y por qué hijo de hombre? ¿Recuerdan en los evangelios? Si los han escuchado, si los han leído, el Mesías que decía, el hijo del hombre. El hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso aquí el apóstol Juan dice una visión como de hijo de hombre. Y dice del versículo 9 al versículo 18, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Cuál tribulación? Aquí también, es que aquí podemos también citar muchas cosas, aprender muchas cosas. ¿De cuál tribulación estaba hablando el apóstol Juan? ¿Ok? Bueno, ese es otro tema, pero también es muy interesante. Dice, en el reino y en la paciencia de Yeshua, el Mesías. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Mashiach. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí también es algo muy importante. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Ok? Porque si nosotros vamos un poquito a la historia, aquí más o menos se estaba hablando aproximadamente del año ya más o menos 90 de nuestra era, después de que estuvo el Mesías en la tierra. Y aquí el Mesías ya había sido levantado hacia los cielos de nuevo. Entonces dice el apóstol Juan, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muy interesante cuál es el día del Señor, porque hoy también se nos enseña en algunos sectores del cristianismo que pues el Shabbat, pues algo así como que ya no aplica. Eso es bien interesante, porque dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Eso lo dejamos como pregunta. Yo particularmente creo que el día del Señor es el Shabbat, ¿ok? Porque dice el Mesías, estando en la tierra, decía, ¿qué dice? Cuando le pregunta el joven, maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué dice el Mesías? Guardar los mandamientos. Y dice el joven, ¿cuáles? Todavía le pregunta, ¿cuáles? ¿Sí? Y empieza a citar Yeshua los mandamientos. No amarás a tu Dios, no adulterarás, etcétera, etcétera.
¿sí? Entonces aquí importante, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, pero ok, lo dejamos como pregunta. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y aquí viene la confusión, ¿ok? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aquí está hablando el apóstol Juan, y vamos a poner atención a la descripción que empieza a mencionar a continuación. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, ¿qué dice? A uno semejante al Hijo del Hombre. No está diciendo el apóstol Juan que está viendo aquí al arcángel Miguel, ¿cierto? Yo platicaba apenas con un primo mío que decía que el Mesías, cuando fue levantado a los cielos, volvió otra vez como el arcángel Miguel. Aquí Juan dice, estaba en el Espíritu. A Juan se le revela en el Espíritu. Aquí el Mesías ya no es como nosotros lo leímos en la tierra. ¿Ok? Aquí no está diciendo el apóstol Juan, vi a Miguel, el arcángel. Aquí dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre. ¿Qué decía el Mesías? El Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y por eso todo esto lo estoy remarcando con amarillo, para que comparemos esto con la visión que tiene el profeta Daniel. ¿Ok? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y aquí ¿qué dice? Y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Y qué dice el profeta Daniel? Su voz como estruendo de una multitud. Y su cara como un relámpago, dice el profeta Daniel. Y sus ojos como antorchas de fuego. Es la misma descripción. Es la misma descripción, ¿ok? ¿Y qué dice? Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué una espada aguda de 2 filos? ¿Qué es la escritura? ¿Quién es él? Es el verbo. La palabra, ¿qué poder tiene la palabra? La palabra tiene poder de salvación, ¿cierto? ¿Pero qué también tiene poder? Dice el Mesías en el Evangelio, yo no les juzgaré, la palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Entonces aquí podemos entender, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se acuerdan qué pasó con Daniel? ¿Y qué dice aquí el apóstol Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. ¿Y qué dice el apóstol Juan? He aquí una mano me tocó. ¿Y qué dice aquí? Perdón, ¿y qué dice Daniel? He aquí una mano me tocó. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí recuerdo que comentaba yo con mi primo y que decía, sí, yo soy el primero y el último de la creación. Pero ¿qué dice el Evangelio de Juan? En él fueron hechas todas las cosas creadas. No es lo mismo que nos están enseñando en algunas sectas. ¿Ok? Sí lo podemos entender. En él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso aquí, ¿qué está queriendo decir el Mesías? Yo soy el primero y el último. ¿Por qué? Porque él es el primero, la emanación de Yahweh. ¿Ok? Nosotros así lo creemos. Y por eso estamos, si recordamos en los pasajes que vimos anteriormente en el Antiguo Testamento, ¿quién es el verbo? ¿Quién estaba hablando realmente con Moisés? ¿Yahweh o el ángel de Yahweh? O quizás mejor aún, nosotros ponemos esta opción, si lo quieren ver así. Quizás estaba hablando Yahweh mismo, pero por medio del mensajero. ¿No les parece? Creo que es algo que nuestra humanidad no puede entender. No puede entender las palabras que decía Yeshua. El Padre que mora en mí. ¿Qué quería decir ahí Yeshua? El Padre que mora en mí. El Padre que mora en mí, le dice a Felipe en el Evangelio de Juan también.
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también, ¿qué dice? En otro pasaje bíblico, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así me ha concedido a mí tener vida en mí mismo. Esas palabras no las entendemos hasta el día de hoy. Y por eso, ¿cuál es la división? Y yo pienso particularmente, ¿cuál es el engaño del diablo? Hacer la confusión. Decir, no, Jesucristo no es Dios. Y otros, Jesucristo es Dios. Y otros, no, Jesús vino a dar a conocer el nombre de Dios. Pero ¿qué dice el Mesías? Y digo Jesús ahí porque es el cristianismo el que lo está predicando, lo está enseñando en estos tiempos, muchas denominaciones cristianas. Pero ¿qué dice el Mashiach? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es que el Mesías sea Dios. No sé si me entiendan. Ya vimos el pasaje de Abraham y el ángel de Yahweh, o el mensajero de Yahweh, dio voces y dijo, al final, no me rehusaste a tu hijo. ¿A quién? ¿Al mensajero o a Yahweh? ¿Ok? Entonces, y aquí termina diciendo, y el que vivo y estuve muerto. Bueno, aquí, perdón, fue una letrita que aquí nos falló. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Algunas sectas dicen que cuando Yeshua regresó al cielo, regresó como Miguel Arcángel, ya lo habíamos mencionado. Pero esto no es lo que ve el apóstol Juan. No dice que está viendo a Miguel, está diciendo que está viendo una visión de hijo de hombre. ¿Ok? Y aquí viene la confusión. Cuando él está hablando, aquí muchos dicen, ¿quién está hablando? ¿Yahweh o está hablando el Mesías? O primero es Yahweh, después el Mesías y después el Mesías, o siempre es el Mesías. Pero si nosotros nos vamos al Génesis, ¿quién es el que está hablando? ¿Yahweh o el ángel de Yahweh, el mensajero? No el ángel, no es el ser creado, el mensajero. Vamos a tomar mejor esa palabra, el mensajero de Yahweh. ¿Ok? ¿Y qué dice el apóstol Juan? En el principio era el verbo, la palabra, la palabra. Por eso, si nosotros nos damos cuenta en los evangelios, los apóstoles también, que les dice el Mesías a los apóstoles, ¿también vosotros sois sin entendimiento? También vosotros sois sin entendimiento. No entendían tampoco los apóstoles lo que se les estaba enseñando, en este caso Mashiach, lo que les estaba hablando, no lo entendían. Pero ya al final, ¿qué dice? Los que me diste, Padre, ya no son de este mundo. Entendieron el mensaje al final. Dice el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y quién tiene palabras de vida eterna? Por favor, escudriñemos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿quién es el rey de Israel? Yahweh, ¿no? ¿Y qué le dice Natanael? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entendamos eso. Hay otra parte en el Apocalipsis, aquí no la anotamos, pero ¿qué dice? El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la alabanza, las riquezas por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan qué decía en el libro de los Salmos? David dijo: el Señor a mi Señor, a mi Adón, siéntate a mi diestra, mientras pongo a tus enemigos por debajo de tus pies. Eso es lo que ve. ¿Por qué no dice David? Y dijo el Señor a Miguel. Sí, eso yo siento que, vaya, es claro, es clarísimo cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras. Entonces, aquí, para que no exista confusión, nosotros queremos compartir. Nosotros no somos teólogos, nosotros no somos pastores, no somos obispos, no somos sacerdotes, no somos nada de eso. Nosotros somos quien cree, estamos creyendo en las palabras del Mesías, estamos tratando de entender sus palabras. ¿Ok? Y por eso el apóstol Juan dice: en el principio era el verbo, el Mesías era el verbo,
Si también lo pensamos desde un punto de vista que dice en el Génesis, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero en la Escritura realmente, ¿qué dice? Hagamos al hombre, hagamos. De ahí muchas sectas dicen de la Trinidad. ¿Quién estaba ahí? Dicen algunas sectas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si nosotros nos ponemos a escudriñar en el Evangelio de Juan, y ahorita lo vamos a ver, ¿qué dice el Mesías? Dios es espíritu. Entonces cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sé si me entiendan lo que quiero decir. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice Yeshua, también interesantísimo que dice Yeshua, os conviene que yo me vaya, ¿para qué? Para que el Consolador sea enviado. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que ir el Mesías? Esa parte también, ¿por qué no entendemos esa parte? ¿Por qué se tenía que ir el Mesías? Para que el Espíritu Santo, el Consolador, fuera enviado. Eso lo dejamos como pregunta. Yo también le comentaba a una persona que lleva muchos años en una secta que dice que el Mesías es el Arcángel Miguel. Le preguntaba yo, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Y me dice, no, porque no estamos en el Pentecostés. Ah, pero ¿qué dice Pablo? No recuerdo ahorita el capítulo y el versículo, pero Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu. ¿Cierto? Eso lo dice Pablo. ¿Ok? Aquí lo vemos también en el Evangelio de Juan 4, 21 al 24, cuando Yeshua Hamashiach, que está con la mujer, y le dice, aquí lo vamos a citar primero, el orden quizás aquí fue, bueno, tomando el tema de la Trinidad. ¿Qué dice? El Mesías le dijo a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso los apóstoles lo entendieron. Porque aunque sí es importante reunirnos, aunque se nos enseña en el Nuevo Testamento que sí es importante reunirnos, pero la pregunta es, ¿con quién nos estamos reuniendo? Porque las enseñanzas del Mesías no las estamos aceptando, no las estamos entendiendo, no las estamos poniendo en práctica. Dice el Mesías, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y estas palabras también aplican para este tiempo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice el Mesías, porque de los judíos. ¿De qué tribu procede el Mesías? De la tribu de Judá, ¿cierto? El león de la tribu de Judá. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, estas palabras tampoco las estamos entendiendo en este tiempo. Los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recordemos que dice el Mesías en el Evangelio, cuando ores a tu Padre, no vayas tocando trompeta, como los hipócritas. ¿Cierto o no? Esa es la enseñanza verdadera que nosotros debemos de aprender y que debemos de poner por obra. No andes tocando trompeta. Cuando ores a tu Padre, ora en lo secreto. Entra a tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí también está enseñando el Mesías. Por eso es que la Escritura no se equivoca. Los que adoran al Padre en verdad, en espíritu y en verdad lo van a adorar, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No los adoradores que van y andan tocando trompeta en la iglesia, que no escudriñamos las Escrituras, que vamos a escuchar palabra de hombre, que si no se nos dice que hay señales y esto, ya no vamos a la iglesia. Pero ¿qué dice Pablo? Nosotros somos el templo del Espíritu, ¿cierto? Entonces los verdaderos adoradores, ¿cómo es que tienen que adorar? Si dice el Mesías, cuando ores, entra en tu aposento.
no ve a la iglesia el domingo y vas y pones una cara y ponemos una cara, yo me incluyo, y ya después en la semana no sabemos ni de lo que hablamos y no nos acordamos. Cuando los verdaderos adoradores, nosotros somos el templo del Espíritu, dice Pablo. Nosotros buscamos al Padre en el Espíritu, buscamos al Padre, nos acordamos del Padre, no andamos diciendo ahí 3 veces como, no sé cómo llamarle, 3 veces ahí a la hora de la comida que estamos orando. Yo no digo que sea malo, no estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces ya no sabemos ni qué decir. Ya no nos preocupa si Dios nos está escuchando, sino que los que están con nosotros a la mesa ya no sabemos ni qué decir. Claro, muchos dicen, estamos siguiendo el ejemplo de Yeshua, sí, pero Yeshua era el Hijo de Dios. No nos podemos comparar con el Hijo de Dios. Pero nosotros en nuestros aposentos no nos vamos a preocupar de lo que está escuchando los demás. Nos vamos a preocupar por buscar a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué dice aquí el Mesías? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, si volvemos al Génesis, que dice Moisés en el libro del Génesis, escribió: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo le pregunté apenas a algunas personas que también están en alguna secta, disculpa, te hago una pregunta, ¿Dios tiene forma? Dios es espíritu. ¿Quién es el que tiene la forma? Eso es pregunta, ayúdenos a sacar esta conclusión. ¿Quién es el que tiene la forma? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el mensajero? ¿Y desde cuándo está el mensajero? El mensajero, Yeshua tenía preexistencia, que dice también, y Abraham se habría de gozar de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo se gozó? ¿Cuándo se gozó Abraham? No, quizá no lo sabemos, porque no lo sabemos todo. Yo tampoco. Diario aprendemos algo impresionante de las Escrituras. Pero también podemos entender que el que le está hablando a Abraham, dando voces desde el cielo, es el mensajero de Yahweh. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Lo que ve en el Apocalipsis. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? En el principio era ¿qué? La palabra. La palabra. ¿Ok? Entonces aquí también algo muy interesante, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tantas y tantas veces que nosotros luego estamos ahí peleando y se nos van semanas y quizás más tiempo. No. ¿Se le debe adorar a Jesús o no? No. Al único que se le tiene que adorar es a Dios. ¿Cómo? ¿Recordamos a Josué? ¿Qué hizo? Se postró sobre su rostro en tierra ante el varón, y el varón no le dijo nada. Recordemos esa parte. Escudriñad las Escrituras, dice el Mesías. No es que Él sea Dios. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay que tratar de entender esas palabras. ¿Y qué dice? Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, de los que están en donde, en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. No necesitamos decir adorar, pero que se doble toda rodilla, que está queriendo decir aquí, en Filipenses, el apóstol. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua, ¿quién es? El Señor. Y estas palabras también no las entendemos. Increíblemente en tantos y tantos años, salteadamente obviamente, porque no tampoco voy a decir que era constante, no. Pero en tanto tiempo de estar supuestamente aprendiendo la palabra de Dios, yo nunca me acuerdo de haber escuchado esto. Y que toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Dios Padre. Esto es un misterio. Romanos 16 al 11. Pero la justicia que es por la fe dice así:
no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mashiach. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está, ¿quién? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos y nosotros nos sumamos a esto, que si confesares con tu boca que el Mashiach es el Señor y creyeres con tu corazón que Yahweh, Adonai, Dios, Elohim, lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor. ¿Eso te lo han enseñado en tu religión? ¿Eso te lo han enseñado en tu iglesia? Porque si te enseñan en algunas iglesias, robará el hombre a Dios. ¿Y en qué habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso sí nos enseñan también en otras iglesias. Pero ¿qué dice? Si confesares con tu boca que el Mashiach es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, y aquí es importantísimo, cuando dice la Escritura dice, están citando un pasaje del Antiguo Testamento. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí nosotros podríamos anotar a qué escritura del Antiguo Testamento se está refiriendo este pasaje. Pero también qué dice el Mesías, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ok? Y aquí esto del Evangelio de Juan que ya habíamos citado. Entonces, esto te están enseñando en tu... Esto es solo la Escritura. No estamos citando otra cosa, no estamos buscando otro libro. Nos estamos guiando en las palabras del Maestro, del Rey de Reyes, del Mesías. Porque Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros no estamos diciendo otra cosa. Nosotros creemos que Dios se manifiesta por medio del Mesías. No estamos diciendo que el Mesías sea Dios. Nosotros creemos que el Mesías es por medio, Él es el medio que se manifiesta a la creación, Elohim. Y yo creo que con estos textos bíblicos podemos sacar una conclusión. Y con esto estamos compartiendo algo que estamos aprendiendo también. Diario aprendemos algo diferente. Nosotros no somos teólogos, no somos pastores, pero sí entendemos que en estos tiempos ya finales, sí creemos que ya son los tiempos finales. Es importante que la gente sepa de todo esto, porque nos enseñan una cosa, yo lo veo hasta con familiares, a veces hasta uno mismo, porque todos somos pecadores. Se nos enseña una cosa, no la entendemos, se nos enseña otra, ¿y qué decimos? No es cierto. A veces hasta pensamos que la misma Escritura se contradice. ¿Y qué dice el Mesías? Ciegos, guías de ciegos, ambos no caerán en el hoyo. Porque escuchan palabra de hombre, escuchamos palabra de hombre y nos encanta escuchar palabra de hombre, que es lo más impresionante. Nos encanta escuchar, nos encanta ver. ¿Qué le dicen los escribas y fariseos al Mesías? Muéstranos señal. ¿Se les mostró señal? ¿Se les mostró señal a ellos? ¿Qué dice Yeshua? La generación mala y adúltera pide señal, pero señal no le será dada. Mas sin en cambio en estos días ya hay apóstoles. La Escritura dice que nada más son 12 apóstoles, pero ahora también ya hay apóstoles y de la prosperidad. ¿Y qué dicen? Pacte con Dios. ¿Y qué dicen? Invierta. Dele y Dios le multiplicará. ¿Eso enseñó Jesús? Y digo Jesús para el cristianismo. Muchos estábamos en el cristianismo. ¿Eso nos enseñó el Mashiach? ¿Eso es lo que nos vino a decir? Entendamos bien las palabras del Mashiach. Entendamos la mejor forma de interpretarlo, aparte del Hijo de Dios, pues a quienes se les dio el entendimiento en aquel tiempo, que fueron a los apóstoles. Y todo el Nuevo Testamento habla y nos dice casi como una
instrucción detallada, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer, cuando en realidad ya lo que tenía que ser explicado está explicado. Entonces esperamos que esto que estamos aprendiendo y lo queremos compartir no sea motivo de debate, porque muchas veces pues no sé, anteponemos muchas cosas, pero lo que no hacemos es abrir la Escritura y tratar de escudriñar la Escritura. Pero con esto, pues digo, he aprendido de muchos lugares, gracias a Dios, gracias al Padre. Y sigo aprendiendo, porque creo que lo que he aprendido todavía me falta muchísimo. Pero el mensaje de hoy es: abramos nuestras Biblias, escuchemos la verdadera palabra de Dios, pidamos al Padre que nos revele los misterios que deberemos de conocer hasta donde no sea posible, porque no todos tenemos esa capacidad. Dice el Mesías: a ellos por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Ok? Esto es algo que queremos compartir, pues esperamos saber su punto de vista, pero estamos citando pura escritura bíblica, no estamos citando otra cosa. Los diezmos, por favor, eso era para el pueblo de Israel. Aunque el Mesías dijo: el obrero es digno de su salario, también Pablo dice: para que no nos confundamos, yo no voy a tomar de esto. Ok, hay muchas cosas que están mal interpretadas. Empecemos por escuchar la palabra del Señor. Empecemos por agradarle. ¿Qué dice el Mesías? Cuando lleves ofrenda a Dios y recuerdes que tienes algo contra tu hermano, anda, deja ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Quieres agradar a Dios? Reconcíliate con tu hermano. ¿Dios necesita de nuestro dinero? Dios no necesita de nuestro dinero. Pero tu hermano, que lo necesita, el de tu familia, el que no tiene, él sí lo necesita quizás. Y yo estoy seguro que con eso estamos agradando a Dios. Y después, si podemos, con palabras sinceras, apoyar el mensaje de Dios, pero con esas palabras apoyar el mensaje de Dios, que no se nos engañe con los diezmos, que no se nos engañe con la religión verdadera. ¿Cuál religión verdadera? Si el camino verdadero hacia la vida es el mismo Mesías. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros también la predicamos. Nosotros también queremos ser parte de esta predicación, aunque no somos nada a comparación de los grandes hombres de Dios. Pero queremos compartir esto, que si creyeres y si confesares con tu boca que Yeshua HaMashiach, que es el Señor, y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Hoy damos gracias a Dios y no queremos mencionar mucho esto porque pensamos que es tocar trompeta. Queremos compartir esto, que Dios nos ayuda a ver la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yeshua es la verdad y es la vida y es el camino. Bueno, esperamos que esto que hemos tratado de compartir, o estamos compartiendo, perdón, sea de utilidad, para que por medio de la Escritura, no es por medio de nosotros, todas las personas que creemos en el Mesías y creemos en Elohim, somos la herramienta. La Escritura ya está, la palabra ya está. Dice el Mesías: la palabra juzgará en el día postrero. Lo único que nosotros tenemos que hacer es compartirla, sin pedir nada a cambio, simplemente pidiendo a Dios que nos ayude a entender la palabra. Saludos, gracias.